Vamos a ir a la palabra Efesios capítulo 4, versos del 17 al 24. Padre, te pedimos este día, habla nuestro corazón. Dile, Señor, habla mi corazón. Dame dirección para mí y mi casa. Que avance, Señor, en mi fe y fructifique para ser de honra, alabanza y gloria para tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Efesios capítulo 4, verso 17, por favor, vamos a ir a esta palabra. ¿Cuántos están ahí? Esto pues digo y quiero en el Señor, dice Pablo a los de Éfeso. Ya no andáis como los otros gentiles, es decir, los que no eran judíos, los que no eran creyentes en Jehová, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, diga conmigo, mas nosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, diga conmigo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Se los voy a leer en otra versión. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Esto está insinuando actividad sexual. Pero vosotros no habéis aprendido o tomado así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados o ministrados en él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor por esta palabra. El apóstol está haciendo un llamamiento a los de Éfeso y les está diciendo a los de Éfeso, ustedes ya no son los mismos. Ustedes ya no son carnales. Ustedes ya no son ignorantes del designio de Dios. Ustedes ya no ignoran los deseos de Dios. Ustedes ya no se pueden conducir. Ustedes ya no se pueden comportar. Ustedes ya no pueden hacer las cosas como aquellos que no conocen a Dios. Ustedes no pueden caminar por la vida como aquellos que tienen el corazón endurecido por el pecado y solo tienen deseos de seguir a espaldas de Dios en sus vidas. Ustedes ya no son así. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Ya no puedes comportarte de la misma manera porque tú ya no eres alguien que ignora la palabra de Dios. Ya no eres alguien ajeno al deseo de Dios que has oído y aprendido de Cristo Jesús. Y mis amados, nosotros somos esa iglesia. Ya no podemos ser los mismos. Ya no puedes tener los mismos sentimientos. Ya no puedes hablar las mismas palabras.
Ya no puedes hacer negocios de la misma manera. Ya no puedes tratar a tu esposa de la misma manera. Ya no puedes tratar a tu esposo de la misma manera. Ya no puedes tratar de la misma manera a tus hijos. Ya no puedes tratar a tus padres de la misma manera. Algo ha pasado en nosotros. Ya tenemos entendimiento. Ya tenemos la palabra de Dios. Ya hemos recibido el espíritu de vida que está en nosotros. Así que ya no somos los mismos. Somos personas renovadas. Diga, yo soy una persona renovada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha despertado. Claro que algunos todavía bostezan, lo que quiere decir que todavía les queda mucho del pasado, pero sabemos que si continuamos, Dios nos va a librar del todo. Diga conmigo, ya no voy a ser más el mismo. Ya no voy a ser más la misma. Él me ha despertado para que viva una vida diferente. Amén. Amén. Aleluya. Ya el reino de Dios ha venido. Una de las cosas que Jesús hacía era decirle a la gente: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Es el gobierno del espíritu de vida en el planeta. Cuando Jesús vino y fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Y él comenzó a hacer obras maravillosas. Y le decía a la gente: el reino de Dios, el gobierno del cielo, el orden de Dios, la nueva era, la nueva autoridad del nuevo cielo acaba de llegar a la tierra. Eso fue lo que pasó cuando Jesús vino, murió y resucitó. El cielo vino a la tierra. Y todas las cosas cambiaron. Todo cambió. Todo cambió porque vino la esperanza real de que no íbamos a ser eternamente esclavos de nuestras pasiones, de nuestra maldad, de lo torcido en nosotros, y que por fin, recibiendo misericordia de Dios, éramos tomados por el Espíritu Santo y nuestros apetitos iban a ser modificados. Y eso es lo que ocurre cuando tú y yo caminamos bajo el gobierno de Dios. Diga conmigo, el gobierno de Dios es caminar bajo las iniciativas del Espíritu Santo. Es caminar con la palabra de Dios. Entonces ya no eres tú quien manda, es el Espíritu Santo quien manda en ti. Y aunque te provoque hacer lo ilícito y lo impuro, hay una fuerza en ti, es el Espíritu de Dios, el río de la vida en ti, que te dice: no, a veces caemos y flaqueamos, porque todavía hace falta mayor tratamiento en nosotros. Pero hay una lucha en nosotros. Pero ya no podemos ser los mismos. Ya no podemos ser egoístas de tiempo completo. Ya no podemos ser tacaños de tiempo completo. Ya no podemos ser malgeniados de tiempo completo. Ya no podemos ser machistas de tiempo completo. Ya no podemos ser amargados de tiempo completo. Tenemos momentos en los que luchamos contra ese pasado, pero ya no somos los mismos. Así que ya no nos podemos comportar como antes. Algo ha pasado en nosotros. Diga conmigo, algo ha pasado en mí. Dios ha venido a mi vida. El poder del reino de Dios está en mí y está produciendo cosas nuevas. ¿Cuántos lo van a dejar actuar más? ¿Cuántos los van? Ya está el poder aquí. Diga conmigo, ya está el poder del cielo aquí en la tierra. En Mateo capítulo 12, en el verso 28, el poder del Espíritu Santo estaba con Jesús y Jesús podía echar fuera los demonios. Es una de las cosas que más hizo el maestro, echar fuera demonios. Echar fuera demonios. Pero ¿quién podía echar fuera demonios sino aquel que tenía el poder, la autoridad del cielo aquí en la tierra, la autoridad de Dios? Así que Jesús dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si los demonios son echados de las personas, quiere decir que el nuevo orden, el cielo, el deseo de Dios se está manifestando en la tierra para desarraigar esa vieja condición. Hombres endemoniados, mujeres endemoniadas. Pero no estamos hablando solamente de lo que alguna vez hemos visto en las películas, gente que está desenfrenada y enloquecida, o arrojando espumarajos o retorciéndose en el piso. No, hoy en día ya no vamos a hablar en ese extremo.
Hay mucha persona afectada por demonios y tú la ves conduciéndose aparentemente de manera normal, pero tienen tendencias compulsivas. Son tremendamente egoístas o tacañas o aparentes o manipuladoras, y quizás no están echando espumarajos ni tampoco caen al piso, pero son personas bajo influencia demoníaca. Pero cuando te acercas, cuando nos acercamos al Señor, el gobierno del cielo viene para ti, viene a ese hogar, viene a esa circunstancia, y ese poder echa fuera esos demonios, porque el reino de Dios ha venido. Así que no tenemos que seguir siendo los mismos. Hay poder en el reino de Dios para liberarnos de toda influencia demoníaca y quedar libres para ser prósperos y bendecidos y servir al Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Así que como Jesús echaba fuera a los demonios, el cielo había llegado a la tierra. El reino de Dios estaba apareciendo en la tierra. ¿Cómo? Cuando la evidencia de que el poder de Dios echaba fuera al mal, a los demonios. Y mis amados, ya está ese poder aquí. Hace más de 2000 años el reino de los cielos llegó a la tierra, y tú y yo no tenemos por qué seguir siendo los mismos. Si hay una aflicción en tu alma, si hay una estrechez en tu vida, si hay una opresión en tu vida, si una área de tu vida está atrasada, estancada, mis amados, el reino de Dios ya está con nosotros y no tenemos que seguir siendo los mismos. Necesitamos tomar autoridad y unirnos al poder del nombre de Jesús y ser gente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, esa es nuestra condición actual. Esa es mi condición actual. Ya no más queja. El reino de Dios está aquí. Diga conmigo, el reino de Dios está aquí. Solo necesito alinearme a Él. Diga, yo me voy a alinear al poder del nombre de Jesús y no voy a seguir siendo la misma persona. Si tienes una lucha en un área, puede ser el área sexual. Es una de las áreas más difíciles, si no la más difícil, la que tiene más luchas en la humanidad. No eres solamente tú, es la humanidad la que tiene esa lucha por nuestra condición humana sexual. Pero es ahí donde hay una batalla. ¿Quién controla? ¿Quién controla el área de la sexualidad? Tiene libertad para avanzar y conquistar. Porque es un área de tropiezo, es un área difícil, pero no imposible. Ya llegó el reino de los cielos, así que si hay lucha en esa área sexual, créeme que el reino de los cielos es más poderoso y va a hacer todo lo necesario en ti para que tengas la victoria total. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que Dios está disponible. Diga conmigo, el poder de Dios está disponible. ¿Qué es lo que yo necesito tener claro? Yo necesito tener claro que el reino de los cielos está aquí y que el poder de la resurrección y de la vida nueva está aquí y que yo no tengo que seguir siendo el mismo. Diga conmigo, Él me quiere transformar. ¿Y qué necesitamos? Renovar nuestro entendimiento. Necesito renovar mi mentalidad, porque venimos con una mentalidad y una cultura antigua, vieja, religiosa o atea. A veces peores son las religiosas que las ateas, porque dan más lucha. Hay que depurar esa fe, hay que depurar esa espiritualidad contaminada y se hizo religiosa. Pero el Señor quiere renovar nuestro entendimiento para que podamos captar a qué dimensiones que Él nos quiere llevar para que vivamos, para que podamos florecer y seamos resplandecientes y tengamos vida abundante. Necesitamos ser renovados. Diga conmigo, Señor, yo quiero ser renovado. Yo necesito entrar en la cultura del reino de Dios, cambiando esta mentalidad vieja, quitándome ese pasado de encima, alejándome de las cosas viejas de mi ancestro, de mi padre y de mi madre, y avanzo hacia adelante a la nueva mentalidad porque soy hijo de Dios, porque soy ciudadano del reino de los cielos, y ahí hay poder para que yo no siga los pasos
de los que me antecedieron. Somos liberados en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo soy liberado en Cristo Jesús. Por eso el Señor quiere que seamos renovados. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Porque si no renovamos el entendimiento, no vamos a captar cómo es que papá quiere que vivamos. Y nos vamos a estar perdiendo lo más grande de Dios. Y quizás seamos cristianos con un potencial maravilloso, nuevo, pero como no lo hemos asumido del todo porque no lo captamos a causa de que no tenemos la mentalidad renovada, estamos conduciéndonos como naturales. Estamos todavía luchando con ruina. Aún todavía estamos luchando con la mentira o con alguna impureza sexual. Y aún nos detienen los chismes y aún dependemos de la gente. Y aún estamos de alguna manera con cierto grado de amargura o de celos. Cuando ya no deberíamos estar en eso, porque ya no somos naturales, somos gente tocada por el poder de Dios. El reino de los cielos funciona en nosotros. Es poder ilimitado para que no seas nunca más la misma persona. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. En Romanos capítulo 12, en el verso 2, Pablo, escribiendo a los romanos, les da esta clave y les dice: no se conformen. ¿Eres cristiano? No te conformes. No te conformes a seguir pensando igual. No te conformes a seguir actuando igual. No te conformes con ese nivel de economía. No te conformes con ese nivel de satisfacción matrimonial. No te conformes con ese nivel de productividad. No te conformes a esa mentalidad familiar, local, nacional o regional. No te conformes, porque el reino de Dios se acercó a ti, te tocó, y es ilimitado lo que Él quiere que tú veas que puede ser posible para tu vida. Ilimitado, diga conmigo, ilimitado. No te conformes a este mundo, dice la palabra. Diga conmigo, no me voy a conformar. Soy nueva creación y el poder del reino está en mí para cosas maravillosas. No os conforméis a este mundo, dice, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, o sea, mentalidad, cultura, de modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces creo que la dificultad está en conformarnos. Si eres cristiano, no tienes que conformarte en nada, porque el reino de Dios es poderoso para transformarlo todo en tu vida. No tienes que estar padeciendo más por las mismas cosas. Aplica reino de Dios. Aplica cultura del reino. Acércate a la palabra. Vive la palabra. Proclama la palabra. Entra en el río. El reino de Dios es poderoso. ¿Por qué seguimos con lo mismo? ¿Por qué estamos viviendo como si fuésemos del otro lado del río? Estamos en este lado del río donde estamos los que tenemos las promesas, los que somos hijos, los que tenemos el poder del reino, las bendiciones de papá. ¿Por qué entonces vivimos como si fuésemos los mismos de antes? Si no lo somos, porque no hemos activado nuestra fe. No hemos activado el poder de la palabra, no hemos activado el poder del reino en nosotros. Ya está aquí. El reino de Dios está en nosotros. Es el nombre de Jesús. Es el espíritu de poder en ti. No te conformes. Dile al que tienes al lado, no te conformes. No te conformes. Renuévate. Renueva tu mentalidad. Cambia de cultura. Mujer, cambia de cultura. Hombre, cambia de cultura, cambia de forma de ser. ¿Por qué te conduces igual como si no tuvieras Padre en el cielo? ¿Por qué te conduces, mujer, como si no tuvieras un esposo celestial? Promesas, poder transformador, poder que echa fuera demonios. Hay poder en el nombre de Jesús para que las cosas nunca más sean las mismas. No soy un natural, soy un celestial. Entonces que se note. Pero ¿por qué nos conducimos casi que a veces luchando?
como si no tuviéramos el poder de echar fuera a los demonios. El reino de los cielos se manifiesta también echando fuera demonios, sanando los enfermos, hablando palabra de poder, deteniendo lo malo y trayendo lo bueno del cielo a la tierra. Ese es el reino de los cielos. Ya está en mí, diga conmigo, ya está en mí. Ese poder ya está en mí. Yo lo quiero vivir. Yo lo quiero vivir. Necesitamos destapar, diga, yo voy a destapar esto en mi corazón. Yo necesito vivirlo. Y está a la mano de nosotros. Es que podamos entrar en esa verdad, asumir que no tenemos que ser los mismos. El poder está ahí. Necesitamos enfocarnos. Necesito enfocarme. Señor, yo no tengo que ser la misma persona. Hay suficiente poder en mí para hacerme una nueva persona. Es el reino de Dios. Ya está en ti. Ya está en mí. No te conformes. Diga conmigo, no me voy a conformar. No me voy a conformar. Mi mentalidad va a cambiar. Mis pensamientos van a cambiar. Voy a ser un padre diferente. Voy a dejarme instruir por el Espíritu Santo. Voy a ser un hombre del Espíritu, así que voy a ser un hombre que es inspirado y se mueve por las iniciativas del Espíritu Santo. Necesitamos movernos por el Espíritu Santo para que el reino de Dios se manifieste en nosotros y podamos ser vencedores de lo viejo. Diga, lo viejo, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Yo ya soy un hombre, yo ya soy una mujer victoriosa. Necesito moverme por el poder del Espíritu y voy a vencer mi vejez. Diga conmigo, voy a vencer esa vejez. Voy a ser una persona renovada. Pero hay un punto de comienzo. Familia, hay un punto de comienzo. Hay un punto de comienzo. Es cuando tú te determinas a no ser el mismo. Determínate. Yo no voy a ser el mismo. No voy a ser el mismo. No voy a actuar igual. No voy a tratar a mi esposa igual. Y si eres mujer, determínate. No voy a mirar igual. No voy a tratar igual a mi papá y a mi mamá. No lo voy a hacer. Porque soy una persona que tiene el poder del río de Dios. Tengo el reino en mí actuando. ¿Por qué sigo siendo la misma? Porque no le he dado cabida a ese poder que está en mí. Y eso es lo que Dios quiere. El poder está en nosotros. No te conduzcas más de la misma manera. Dios quiere que tengamos el vestido resplandeciente de uno que tiene la victoria, de uno que vence el mal con el bien, de uno que vence la ruina, de uno que vence la enfermedad, de uno que no tiene miedo, de uno que sabe quién es, lo que vale y a dónde Dios lo va a llevar. A alguien que no se deprime, a alguien que no está mirando lo feo, a alguien que no se queda paralizado viendo la adversidad, sino que es alguien que sabe que el poder que está en su vida es mayor y no tiene que quedarse como está. Pero hay un momento de determinación. Y hoy es el reto para nosotros. Es hasta cuándo vas a permitirte seguir viviendo como antes. Y cuándo vas a tomar la determinación de no ser más la misma persona, porque ya el Señor lo está haciendo en ti. Diga conmigo, el Señor ya lo está haciendo en mí. Y yo quiero que ese proceso crezca en mí. Dile, Señor, yo quiero que ese proceso crezca en mí. Y voy a enfocarme en eso. ¿Saben? Una de las cosas que hace que nosotros como hijos de Dios no crezcamos en el reino de Dios es que estamos enfocados en nosotros. Estamos enfocados en nuestros problemas. Estamos enfocados en nosotros mismos, en nuestro hogar. Estamos enfocados en nuestros sueños, en nuestras necesidades. Y estamos con Dios porque queremos que Él nos saque de esa situación en la que estamos. Pero tenemos un enfoque equivocado. Nosotros no estamos con Dios para que Dios nos saque del atolladero en el que podemos estar. Nosotros estamos con Dios porque Él es la vida.
Porque Él es mi creador, porque Él me hizo a su imagen y semejanza y me salvó en Cristo Jesús y yo le pertenezco. Por eso estoy con Él. Y la consecuencia de estar con Él es que Él me va a dar la fuerza y el poder para salir de todas mis adversidades. El enfoque, diga conmigo, el enfoque de nuestra vida marca la diferencia. Los resultados dependen del enfoque. Así que si soy cristiano, no soy cristiano para que Él me saque de los aprietos en los que estoy. Soy cristiano porque necesito ser transformado por su amor. La consecuencia de ser transformado por su amor y de que yo tenga una vida diferente es que van a venir las soluciones y va a venir la bendición a mi vida. El enfoque es diferente porque se ha renovado mi entendimiento. Y tú y yo necesitamos ser renovados más. Señor, yo no estoy contigo para que tú me sirvas. Yo estoy contigo porque yo te quiero servir a ti. Porque en cuanto yo te comienzo a servir a ti, mis asuntos se hacen pequeños. Y mis amados, de eso depende la diferencia del éxito, la derrota, la victoria. ¿En qué estás enfocado? ¿En qué estamos enfocados? ¿En nuestra necesidad o en el reino de Dios? Necesitamos enfocarnos en el reino, porque si tú y yo nos enfocamos en el reino de Él, lo nuestro se va a hacer pequeño. Él suplirá nuestras necesidades como Él lo ha prometido. Si te enfocas en el reino primero, todo lo demás será añadido. Claro que tendrás que estudiar, claro que tendrás que trabajar, pero la promesa se va a cumplir. Si yo me enfoco en el reino de Dios, en el reino de mi Padre, lo demás, con mi trabajo y mi esfuerzo, será añadido y será más que suficiente para mí. Y habré tenido la victoria en todo. El enfoque depende de tu mentalidad. Diga conmigo, el enfoque que yo le dé a mi vida y a mi relación con Dios depende de mi mentalidad. Si nuestra mentalidad es egoísta, miedosa, tacaña, insegura, aparente, inmadura, infantil, banal, si tenemos una mentalidad aún pero muy atrapada en el pasado, entonces nuestro enfoque con Dios es muy pobre y entonces los resultados no se van a poder ver. Pero mis amados, el reino está. El reino está ahí, pero necesitamos cambiar de enfoque y para eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Dile, Espíritu Santo, renueva mi entendimiento, renuévame, Espíritu Santo, renueva mi mentalidad. Pon tu mano allí en la cabeza y dile, Señor, renueva mi entendimiento, renueva mi mentalidad, Señor, renueva esta cultura vieja, natural, caída y humana, limitada. Renueva en mí, Señor, esta mentalidad, renuévala, Señor, para que yo vea más alto, para que mi enfoque sea más perfecto, sea el que tú esperas de mí, Señor, y yo pueda recibir del cielo. Dile, Señor, renuévame, renuévame. Señor, yo no te voy a usar a ti, yo no te puedo usar, pero tú sí me puedes bendecir. Señor, renuévanos en nuestro entendimiento para poder captar, Señor, qué es lo que esperas de nosotros. Renuévanos, Señor, renueva ese entendimiento, que no me enfoque mal para que no se frustre mi corazón, que si estoy bien enfocado es porque mi mentalidad está siendo transformada y voy a ver los resultados. Son resultados de bendición. Gracias, Señor Jesús. Amén. Una de las cosas que nos van a asegurar la victoria es que estemos enfocados en los intereses de papá. Diga conmigo, los intereses de papá. Mucho tiempo quizás nos hemos enfocado en nuestros intereses y quizás los resultados no han sido satisfactorios. Pero si tú y yo nos comenzamos a enfocar en los intereses de papá, créanme que los resultados van a ser notorios.
van a ser notorios. ¿Cuál es el interés de tu papá? Si nosotros, siendo humanos y siendo débiles, tenemos el deseo, los que son buenos hijos y agradecidos, de agradar a papá. Hacemos cosas por agradar a nuestro padre natural, y hacemos cosas para agradar al esposo, a la esposa, hacemos cosas para agradar a mamá, y a veces sacrificamos y lo hacemos con gusto porque nos nace. Amamos a esas personas que Dios nos dio. O hacemos cosas por un hermano y sacrificamos y tenemos ese deseo y nos sentimos bien cuando lo hacemos. Y la pregunta es, ¿sabes qué le agrada a tu papá del cielo? Al que dio a su hijo para darte una nueva vida, vida abundante y eterna, y limpiarte de todo pecado y librarte del juicio eterno. ¿Sabes qué le agrada a tu papá? ¿Qué es lo que a él le agrada? ¿Qué le gustaría que tú anduvieras haciendo todos los días de tu vida? ¿Sabes qué le agrada a él? ¿Sabes qué es lo que más lo apasiona a tu padre? Porque es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Es lo que tú y yo deberíamos hacer todos los días. Deberíamos estar enfocados en alegrarle a él, porque él ya nos salvó. Él ya pagó el precio. Ahora quizás a nosotros nos nazca agradarle a papá. Papá, ¿cómo te agrado? Papá, ¿qué tengo que hacer para que este día tú sonrías? ¿Cómo hago, papito, para que tú me digas gracias, mi cholito, gracias, mi cholita, estoy feliz? Porque me estás agradando, alegraste mi corazón esta mañana. Alegraste mi corazón este día. Me has dado una alegría, hijo mío, hija mía. Gracias. Un padre agradecido, un padre emocionado. ¿Cómo se alegra tu papá? ¿Cómo se alegra papá del cielo? Y está en las escrituras. ¿Sabes cuándo se alegra tu padre y el mío? Cuando tú testificas de su amor en Cristo Jesús. Cuando tú le anuncias el reino a alguien, tu papá se alegra. Porque ya no estás enfocado en ti. Empiezas a enfocarte en alguien más. Y eso a papá le alegra. Cuando tú y yo salimos de nosotros y comenzamos a anunciarle a él y decirle, papá es bueno, papá envió a su hijo. Y papá también te ama a ti. Y su hijo murió por ti. Y empiezas a hablar las bondades del Padre del cielo y anuncias el poder del Hijo crucificado y resucitado. Papá está feliz de ti. Estás agradándole. Y es que ya no estás enfocado en ti. Ya no estás enfocado en tu asunto. Te olvidaste de tu asunto. Y ahora estás yendo por un alma. Estás extendiendo el reino de su hijo. Papá está agradado de ti. Entonces te anuncio, los mejores tiempos están por venir para ti. Los mejores tiempos del cielo están viniendo para ti. Los milagros que has estado esperando, la provisión, la añadidura, están viniendo para ti en sobreabundancia, a causa de que alegraste el corazón de papá. Pero mis amados, cuando nos entornillamos en lo nuestro, estamos estorbando. Estamos estorbándonos a nosotros mismos. Papá quiere que nuestra mentalidad sea renovada. Diga conmigo, Señor, renueva mi mentalidad. Yo tengo que andar en tu mentalidad, Señor, para que los beneficios del reino vengan para mí. Yo tengo que estar alineado con la mentalidad de mi Padre. ¿Y cuál es la mentalidad de papá? Primera de Timoteo, y mira esto que papá dice. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. ¿Qué quiere papá? Diga conmigo, ¿qué quiere papá? Si tú y yo no lo sabemos, mis amados, ¿a quién vamos a agradar? ¿Al vecino? Tenemos que agradar a papá. ¿Qué quiere papá? Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es, diga, mi papá quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere tu papá? Diga conmigo, mi papá quiere. Diga en voz alta, mi papá quiere. Diga, mi papá quiere
que todos sean salvos y que todos conozcan la verdad, porque eso los va a hacer libres. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo para que papá cumpla su deseo? ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos agradarle a Él. Agrada a papá. Haz que lo que Él quiere se haga realidad en la tierra. Quiere que todos sean salvos. Tú y yo vamos a anunciar que todos son salvos si aceptan a Jesucristo como el Señor. Amén. Que los que conocen la verdad son los que han conocido a Jesús y ellos serán libres. La verdad te hace libre. Diga conmigo, la verdad nos hace libres. Y la verdad es que Jesucristo es el Señor. En Él está la vida abundante y eterna. En Él está la liberación, en Él está el perdón de los pecados, en Él está la vida eterna, en Jesús. ¿Es lo que le agrada a papá? ¿Cuál es el deseo de papá? Que tú y yo anunciemos su reino, el reino de Dios. Si encuentras a alguien que no está bajo el reino de Dios, que no está bajo el gobierno de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, tienes una oportunidad maravillosa de proclamar el reino a esa persona. Porque papá quiere que todos se salven. Todos. Algunos nos van a rechazar. Algunos te van a decir, no me importa lo que tú me dices. Algunos te dirán, yo ya tengo mi religión. Algunos te dirán, yo soy ateo. Eso es aburrido. Pero tú estás agradando a papá. Estás proclamando que él también puede ser salvo, que esa persona puede ser salva. Ya el Señor hará el milagro. Diga conmigo, papá hará el milagro. Papá va a hacer el milagro. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros nos activemos. Diga, Señor, yo me voy a activar en el poder del reino de Dios para anunciar que el reino de Dios es salvación en Cristo Jesús. Es poder de liberación a través de la verdad que echa fuera la mentira. Y el corazón de papá se va a alegrar. Y lo más lindo es que tú y yo vamos a ser favorecidos. El favor de Dios va a venir porque tú le alegras el corazón a Él. Dios quiere que tú y yo caminemos en su perfecta voluntad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente. Vamos a pedirle eso. No podemos seguir entornillados en lo nuestro. Vamos a pedirle a Él que nos renueve la mentalidad. Yo quiero ser uno que agrada a mi Padre, porque no solamente lo voy a agradar a Él, sino que me voy a beneficiar de su amor. Él se va a agradar de mí y me va a dar la bendición. Creo que ese es el enfoque correcto para nuestra vida. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Entonces todos tenemos que tener algo claro. Lo que está manifestado en la palabra de Dios, y es algo que tú y yo tenemos que cargar aquí siempre, dispuesto en el corazón. ¿Qué cosa anunciamos? ¿Qué cosa predicamos? Para que lo tengamos hoy muy claro. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. Por favor, vamos a leer eso. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Es lo que tú y yo tenemos que tener claro. Diga conmigo, esto es lo que yo tengo que tener claro. Primero, lo que papá quiere y desea que pase en el planeta. Y yo quiero verlo feliz. Y lo segundo, ¿cómo es que eso ya pasó? ¿Cómo es que Dios quiere que lo anunciemos? Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Porque en primer lugar, dice Pablo a los corintios, os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es lo que tú y yo anunciamos, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Mis amados,
ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio poderoso del reino de Dios. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha librado, y ha resucitado al tercer día para darnos toda la victoria, vida eterna por siempre. Y eso es lo que tú y yo anunciamos. Papá quiere que todos sean salvos, y nosotros le vamos a decir a todo el mundo, para que sea salvo: Jesús perdona tus pecados, Jesús ha resucitado y tú también vas a resucitar. Y esa es la voluntad de papá. Tú y yo estamos llamados a cambiar de enfoque, cambiar de mentalidad. Vamos a servir a papá. Vamos a anunciar a Jesús como perdonador de pecados, dador de nueva vida y resucitado para siempre. Y vamos a extender el reino de papá para que Él se sienta agradado de nosotros y nosotros seamos bendecidos y favorecidos por Él. Amén. Vamos, ¿cuánto le dan un aplauso a Él? Amén. 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 Vamos a adorarle hoy. Señor, hoy te pedimos, renueva nuestro entendimiento. Dile: Señor, renueva mi mente. Yo necesito una mente renovada, una mente más joven, libre del pasado, libre de egoísmo, libre de mi propia condición. Tú eres el río, Señor, que rejuvenece todo mi ser, que cambia mi mentalidad, que cambia mi enfoque. Yo te quiero servir con alegría. Yo quiero anunciar tu amor y tu poder. Que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, y a nadie tiene que ser esclavo, y a nadie tiene que estar en maldición. El reino de Dios ha venido con poder sobre la tierra para deshacer las obras del diablo, para vencer todo mal. Él pagó por nosotros. Él nos libró del pecado. Ahora somos libres. Somos libres, Señor. Queremos ese enfoque nuevo. Anunciadores del reino. Somos pescadores de almas. Vamos a ganar almas para Él. Vamos a alegrar el corazón de Dios. Y Él nos va a favorecer. Él nos va a bendecir. Él quiere que todos vengan a ser salvos en Cristo. Que todos conozcan la verdad. Y la verdad es Jesús resucitado. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Pídelo hoy. Dile: Señor, mi enfoque tiene que cambiar. Mi enfoque tiene que cambiar. Cambia mi enfoque, Señor. No vivo para mí. No vivo para los problemas. No vivo para el mundo. Nací de nuevo para que mi enfoque sea nuevo también. Te voy a servir, Señor. Voy a anunciar que Jesús quita el pecado. Y voy a anunciar que Jesús ha resucitado para que todos sean salvos como mi Padre quiere. Yo voy a ser uno de esos, Señor. Un anunciador de que hay vida en Cristo que ha resucitado. Pídelo en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos una vez más, díselo. Dile: Señor, tú eres el río. Eres el río que cambia mi vida, que cambia mi mentalidad, que cambia mi enfoque. Un enfoque celestial me va a dar la victoria aquí en la tierra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Tú nos quieres despertar y quieres que tengamos un enfoque de victoria, de éxito, un enfoque de prosperidad, agradarte a ti, Señor, ser anunciadores de la verdad más grande del planeta, que Jesús es la vida. Él es la verdad que da vida y que prospera y que bendice, salva. Señor, gracias por recordarnos hoy que estás esperando de nosotros, estás esperando de tus hijos, el que seamos agradecidos, el que te agrademos a ti, el que no vivamos para nosotros, egoístamente para nuestra familia, que seamos de los que promovemos tu reino maravilloso en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.